¿qué podemos decir más que amén? ¿Verdad? Y bueno, estamos en una situación donde podemos llegar a sentir temor en algún momento, sobre todo por aquellos a quienes amamos tanto. Pero el Señor nos exhorta una y otra vez a que no tengamos temor. Entonces hay que pedir que renueve nuestra fe y nuestra confianza en Él, porque Él es la roca donde estamos a salvo. Quiero compartir un canto con ustedes que habla precisamente de eso, de la roca que es nuestro Señor. Aunque ruda la tormenta se desate en derredor, al amparo de la roca salvo estoy. Aunque el cielo esté sombrío, no me invadirá temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca estoy. Aunque ruja el mar furioso y agitado esté el turbión, al amparo de la roca salvo estoy. En el puerto de reposo y velando en oración, al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Con ternura Dios me cuida del peligro y del dolor. Al amparo de la roca salvo estoy. En mis penas dulcifica. Soy objeto de su amor. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Al amparo de la roca salvo estoy. Si a mi lado está el Señor, no tendré ningún temor. Al amparo de la roca salvo estoy. Sigamos al amparo de la roca. Bendecida semana, hermanos. Muy bien, el mensaje está en Lucas capítulo 9, versículos del 51 al 56. Y fíjense, muchachos, que estaba con esta cuestión de si cambiaba el mensaje o dejaba la inercia que estamos llevando de discipulados del Evangelio de Lucas, sostenidos en el Evangelio de Lucas, y decidí continuar por dos razones. La primera, porque en el chat de iglesia hay un arropamiento permanente, fuerte, de parte de todos, y no se diga de nuestra parte,
de donde la palabra alentadora, el consuelo, el amor, el arropamiento está vigente. Y más ahora que cada tarde-noche estoy enviando mi traducción y haciendo oración, que aparte de martes a viernes lo hago en la mañana. Entonces dije, bueno, si la congregación está siendo arropada diario sobre esta situación que vivimos de la incomodidad de la rutina, etcétera, pues voy a seguir con mi discipulado. Y viene la segunda razón. También nos sirve un poquito de distracción, de estar siempre concentrados en el problema que estamos pasando y de las vicisitudes que están cercanos a nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, también hablar de otras cosas que es necesario, y es el tema en turno. Y fíjense ustedes que cuando leemos este pasaje, inmediatamente nos vamos a que es un problema de enojo, como pues el de hace rato, que uno diría. Ese es el asunto, y a primera mano lee uno el texto que les mando con anterioridad, y por cierto, ahora mandé las observaciones que fue más notorias, porque en otros pasajes que son notorias, pues no son tan notorias, las paso de largo, lo menciono en el mensaje, es peccata minuta, pero estas sí eran grandes, los versículos sí están muy alterados, y por eso mandé a la hora de enviar el texto las correcciones. Pero al verlo, uno diría, a priori, no, pues es sobre el enojo, ¿no? Que estos se enojan, los hijos del trueno, y dicen, Señor, que mandes fuego, y vamos a hablar del enojo. Pues resulta que no. Fíjense que el tema principal no es el enojo. El tema principal es la discriminación, es el racismo. Algunos tienen segmentado este tema y dicen, o es racismo, o es discriminación, o es clasismo. Y para cada una de estas acepciones tiene justificada argumentación para definirla. Yo lo voy a aglutinar las tres en una sola, y vamos a hablar de discriminación. ¿Qué es la discriminación? Inmediatamente pensamos en que es uno mejor posicionado que otro y lo ve por abajo del hombro, ya sea raza, color de piel, ya sea educación, ya sea nivel académico, estudios, ya sea posición social, económica, ya sea club social, entorno familiar, en fin. Existe N casos en que uno inmediatamente piensa que esto de discriminar obedece a alguien que podríamos decir tiene más privilegio y ve por abajo del hombro a otro. Fíjense que no, necesariamente no es así. La discriminación no tiene tanto que ver con una situación privilegiada. Les voy a presentar dos casos que afirman eso. Por cierto, bueno, esto se llama la discriminación, da pie a una reacción insana, pero entonces, los dos ejemplos son estos. Miren, cuando mis hijos estudiaban foráneo, que de Zacapu se trasladaban a Zamora y usaban el guajoloyet le decían al camión que pues va puebleando porque no es de primera. Bueno, sí es de primera porque no cambia velocidad, se va en primera todo el camino, casi no camina, ¿no? Pero como no usa autopistas, sino que va por un rumbo medio traqueteado, es carretera federal, pero pues luego no están en tan buenas condiciones, pero sí va pasando por los municipios, los pueblitos allá alrededor, pues va subiendo gente. Y pasa por esa famosa cañada de los 11 pueblos, donde hay mucho extracto indígena, por supuesto. Entonces mis hijos me contaban, y no pocas veces, que en el camión dejaban su mochila con, bueno, cargan equipaje, pero ponían la cosa más privada, más íntima cerca, allí al lado, y entonces se subían los indígenas cargados de leña, gallinas, sus enseres, y entonces los veían venir y el camión llenándose, tomaban la mochila, la retiraban, la ponían en sus piernas para dejarle espacio al indígena. Y hombre o mujer, al llegar y ver el espacio y ya lleno el camión y ver que habían recogido la mochila para que se sentara en la atención de adelante, siéntate, ocupa el lugar, era tiro por viaje, el indígena no se sentaba con el muchacho.
ustedes dirían, es que a lo mejor se sentía mal porque iba a ir con un joven güerillo. No, no era esa la razón. No se querían juntar con otra especie, con otra raza, con otra clasificación social. No querían ellos. Y viene mi segundo argumento y es más fuerte. Mis suegros, viviendo en Ciudad de México como una de sus últimas estadías, de donde se jubilan del seminario como director del seminario abierto y regresa ahora sí que a la vida civil, escoge vivir en Sopoco, uno de estos pueblos que acabo de mencionar, de la Cañada de los 11 pueblos. Y escoge Sopoco porque le quedaba muy cerca de Zamora, a 30 minutos, 30 kilómetros, que es donde vivía su otra hija, Sofía. Y dice, pues quedo cerca de Sofía y hay una casa a muy buen precio y muy grande para comprarla y vivir nosotros allí. Bueno, ahí llega a una condición totalmente indígena, ¿eh? Les voy a contar. La gente de la comunidad no los recibió tan cálidamente, ¿eh? Y mis suegros, con su don de gentes, se hacen querer por ser buenas personas y por servir a la comunidad y ser generosos allí, pero para morir mi suegra, el suegro habló con los líderes de la comunidad pidiendo un espacio para el panteón, para enterrar a su esposa, a mi suegra. Y le dijeron que no. Y entonces mi suegro dice, oye, ya tengo varios años viviendo aquí, somos amigos de todos, nos conocemos, pero le dijeron, es que ella no pertenece a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestro extracto. Por eso no la puedes enterrar aquí. Entonces estamos diciendo, y así fue, no pudo enterrarla allí, por más simpatía que pudo haber tenido, no pudo. Entonces, la discriminación no es en ese sentido de alguien con privilegio que ve por abajo del hombro a uno más desprotegido. La discriminación opera de muchas maneras. Los casos más famosos son estos de los que hablamos, ¿no? Martin Luther King Jr., el pastor bautista que luchó por los derechos civiles de los negros en la época de Kennedy, en los 60s del siglo pasado. Nelson Mandela, el protagonista, yo diría, contemporáneo más fuerte de este sentir con el famoso apartheid en Sudáfrica. Y no se diga Desmond Tutu, el arzobispo anglicano, que junto con Nelson Mandela en esa época protagonizó también muy importante el sentir de la necesidad de no vivir en una sociedad discriminatoria. Ahora, cuando estamos hablando de eso, casi puedo estar seguro que dices, oye, pero ¿sabes qué? No es mi caso, porque no batallo necesariamente con los ejemplos que acabas de mencionar, Paz. Pero te voy a decir que la discriminación la vemos cotidianamente y te voy a poner un ejemplo muy, muy típico y muy común. La sobremesa. Y vas a decir, caramba, ¿qué tiene que ver la sobremesa con el tema? Allí yo diría, es el termómetro principal para medir la discriminación. ¿Qué es la conversación? ¿Qué clase de conversación hay en la sobremesa? Y te voy a comentar, si lo piensas fríamente, asertivamente, vas a concluir que más de las veces la conversación de sobremesa, de donde ya acabamos de comer y estamos así, o mientras comemos, lleva directa o indirectamente juicios de apreciación al otro. Y puede ser familia, puede ser familia política, familia sanguínea, familia política, gente de iglesia, puede ser también vecinos,
Y así lo extendemos, a más y a más personas. Es más, puede ser hasta protagonistas de la sociedad, deportistas, actores, lo que sea, y emitimos juicios, pero son juicios, tú dirías, son críticas, etcétera, pero lleva un grado de discriminación. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Qué clase de música te gusta? ¿Qué clase de música es tu preferida? ¿Qué escoges tú para escuchar? Seguramente tienes gustos seleccionados. Habrá quienes dicen melómano, que dice me gusta toda la música. Está bien, pero generalmente seleccionamos qué música nos gusta. Y si alguien cercano, vecino, familiar, lo que sea, tiene otro tipo de música, y no voy a mencionar géneros o como se diga musicales, porque pues vamos a empezar a discriminar aquí, pero si tú no estás escuchando lo que tú preferentemente oyes, ya te estás haciendo una discriminación porque no te gusta, porque dices, ay, qué fea música pone el vecino, o ya empezó o si no, volumen. Me he fijado en los noticieros que están diciendo que la policía en esto de el confinamiento ha tenido más presencia en algunas vecindades, y vecindad no me refiero a la vecindad del Chavo del Ocho, sino el término vecindad, vecindario, porque están peleados los vecinos, porque la música, el volumen, etcétera. Entonces, todo eso ya lleva un a priori. El a priori es anticipadamente, ya no me gustas porque estoy discriminando algo de ti, tu conversación, tu modo de vestir, tu modo de presentarte, la música que oyes, el horario que usas y todos los etcétera. Entonces lo que estoy diciendo es, ya con ese a priori, ya llegamos insanos al vínculo que tenemos con el otro. Fíjate en el pasaje. El pasaje está diciendo, y empieza el verso 51, que cuando llega la hora de ir al cielo Jesús, de ir en esa ascensión, fíjate, el escritor sagrado está brincándose pasión, no porque no fuera a verla, está brincándose muerte, no porque fuera a verla, está brincándose de resurrección, no porque no fuera a verla, todo esto iba a pasar, pero como que ya apuntó muy allá, ¿no? Llega el tiempo en que va a ser recibido al cielo, la glorificación, Jesús será ascendido, como diciendo, ay, ya pasamos todos los baches, ya lo último, ¿no? Y entonces Jesús, con esa determinación, es lo que continúa el texto, tiene el valor, sabiendo que es la ascensión, lo último, la glorificación, y va a la misión, va a Jerusalén, va a Jerusalén. Listo, voy a lo que voy a morir. Muy bien. Entonces Jesús va a darles lecciones de vida a los suyos. Si ya está viendo que va a ser ascendido, va a pasar todos estos escollos enormes, pasión, muerte, resurrección y ascenso a la glorificación, entrena a su equipo. Vaya, si voy a dejar a mi equipo, lo dejo bien entrenado. Vaya ejemplo, pero en proporción ilustra, cada que he dejado una iglesia con mucho pesar, porque hemos amado mucho a nuestras congregaciones, pero nos vamos por llamado a donde sentimos que Dios nos quiere, hacemos una confirmación del discipulado que veníamos haciendo con el liderazgo y enfatizamos más ciertos puntos para que no bajen, sino continúen, que es lo esperado. Entonces es en macro lo que está haciendo Cristo. Si voy a la glorificación, a mi equipo lo debo dejar bien entrenado, porque ¿sabes qué? No hay plan B. Mira, se dice, pues, ¿cómo podemos confirmar? Esto es un cuento, que los ángeles estaban con el Padre, con Jesús glorificado, diciendo, oye Señor, es muy arriesgado. ¿Cómo estás dejando que se proclame tu nombre y tu evangelio a estos 11, porque el 12avo chafeó,
a estos 11 y que estos lo propaguen con otros y que así se extienda el reino. Es sumamente arriesgado, Señor. ¿Cómo crees que esto va a poder progresar? ¿Cómo crees que esto va a poder trascender? ¿Verdad que tienes el plan alterno? ¿El plan B, el plan C? Y Jesús voltea con sus ángeles y les dice, no, es el único plan. Es mi iglesia, mi cuerpo, la que va a caminar ahora por mí para extender el reino. Entonces, fíjate, qué temerario, ¿no? Dice Federico Nietzsche, citando en su libro Así habló Zaratustra, citando a Zaratustra, que el infierno de Dios es su amor por los hombres. Fíjate. Claro, es una expresión donde está diciendo lo que te dije en la ilustración, en el cuento. Qué amor de Dios y cómo se la rifa y se la juega con nosotros, por nosotros y para sus intereses. Entonces, Jesús está entrenando al SWAT, a su equipo, ¿no? Al SWAT, a su equipo especial, ese de policías especiales que van y hacen prodigios, los está entrenando. Entonces, muchachos, como vimos en un pasaje hace poco, ¿no? Ya es hora de ustedes. Ustedes necesitan moverse, ¿no? Cuando está citando eso de hasta cuánto voy a estar con ustedes, cuánto tiempo los voy a aguantar, que se los ilustré. Lo que quiso Jesús decir es, ahora les toca a ustedes, pues va a entrenarlos. Por eso hace chapuza. Y chapuza no me refiero a que el Señor sea tramposo, sino emplea una escuela que el mejor discurso no puede hacer. Es la escuela de la vida, es la práctica. Fíjense que N casos y N veces esto ha sido comprobado, que lo que uno experimenta es lo que aprendió, que lo que uno en teoría escucha se le va. Necesita el tamiz del aprendizaje empírico por la experiencia. Y Jesús, con inteligencia, como él menciona, vean la astucia del ladrón, no la inmoralidad del ladrón. No copien el pecado del ladrón, pero sí copien la astucia del ladrón, que hace todo para salirse con la suya. Y luego gente se confunde, ¿no? ¿Cómo Jesús le aplaude a un ladrón? No, a su astucia, no a la inmoralidad, no al pecado. Entonces, astutamente Jesús los manda a un aprendizaje que sabe que el mejor discurso no va a dar. Y les dice, ¿saben qué? Vayan a Samaria para que me preparen hospedaje, o por lo menos que me den algo de tomar, de comer, descanso, para continuar con la decisión de ir a Jerusalén. Entonces, pues los manda. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? Sabía lo que iba a pasar. Mira, yo no quiero prolongar el discurso, solo voy a sintetizarlo así. Samaria y samaritanos y judíos, añejo tenían problemas, era añejo. Y aunque muchos han escrito acerca de estos problemas, que tenían que ver con geografía, que tenían que ver con culto, que tenían que ver con raza, porque algunos han dicho incluso, es que samaritano es la mezcla de judío con gentil, gentil uno no judío. Pero es más que eso, nada más que yo no me quiero entretener, solo quiero describir que eran sociedades antagónicas, por geografía, por raza, por culto, porque igual tenían su Pentateuco. En el instituto les mandé el Pentateuco samaritano, porque ellos también tenían su Biblia de Antiguo Testamento, etc. En fin, el hecho es que tenían discriminación, y era una discriminación mutua, porque igual tú puedes decir, era de unos a otros. No, era mutuo. Hay otros ejemplos en las escrituras de donde los judíos también tenían el prejuicio discriminatorio hacia el samaritano. Es decir,
los esquivaban, no se llevaban, no platicaban, paraban la naricita y decían, no, con ustedes no. E igual los samaritanos. Entonces, Jesús sabía que era una batalla perdida. Y fíjate que no nos dice el texto, está implícito más no explícito, pero igual los discípulos, oye, pues, ¿por qué nos estás mandando para allá? No queremos ir, no nos gusta ir con esas gentes, podemos evitarlo. Recordarás en Juan capítulo 4, donde dice, adrede de Jesús y la samaritana, que el capítulo menciona, y le era necesario pasar por Samaria. Y si tú ves en un plano la geografía de dónde estaba Jesús y a dónde iba y por qué tenía que pasar por Samaria, no era por cuestión geográfica, no era porque tenía que ir por allá, podían perfectamente haberlo esquivado, pero el texto menciona intencionalmente que quiso ir allí para tener el encuentro con la samaritana. Entonces esto es lo mismo. Pero entonces los discípulos, no está mencionado, pero te aseguro que fueron empujados, como yo recuerdo, cuando se lleva un niño al kinder o a la primaria en los primeros días, que hasta los piecitos ponen así, ¿no? Entonces lo va uno empujando y con los piecitos o se agarran de algo, o cuando los llevas al doctor, que a la vacuna y eso. Entonces, batallan para llegar, ¿no? Entonces, seguramente los discípulos también pusieron sus condiciones, ¿no? ¿Por qué nos estás pidiendo que vayamos por allá? Es una batalla perdida. Total que van y regresan en lo conocido. Oye, no nos aceptan por ser judíos, porque vas a Jerusalén y Jerusalén es antagónico de Samaria. No vamos a tener éxito y nos regresan. Y viene la lección de vida. Pero es que la discriminación ya hizo que anticipadamente ya lleve yo, ahora sí que la espada desenvainada. El te lo dije, iba a pasar esto, con estos no es así, y viene una insana reacción. ¿Por qué insana? Mira, adrede quise ese término porque insano es pariente de loco. Entonces, una reacción insana, pues es una reacción de locura. Y fíjate la locura que dijeron estos amigos. Oye, les mandamos fuego para que los consuma. Termina el pasaje con dos situaciones nada más. Una, que Jesús los regaña. Oiga, no estén mandando mensajes cuando es la hora. No, perdón. Jesús dice, no está bien su reacción. No sé cómo los regañó. Aquí, en el evangelio que tenemos en español, viene un añadido que ignoramos qué fue el regaño. No tenemos idea. Pero yo te aseguro algo. Cuando Jesús ponía los puntos en las íes, los ponía. Porque era una enseñanza de vida. Ya se va Jesús. Ya lo están poniendo hasta en la glorificación. Tiene que dejar a su equipo, al SWAT, bien preparado. Entonces el regaño tiene que ser muy puntual, tiene que ser muy preciso, tiene que ser muy firme. Están haciendo mal. No es por allí. ¿Cómo a esa situación están respondiendo con esa reacción tan precipitada? El poder de Dios no es para esos usos. Y luego la segunda situación es sencilla. Se van a otro lugar. Se van a otro lugar. Mira, yo te lo voy a poner así. La discriminación hace que nuestra reacción sea visceral, sea precipitada, sea con un a priori, sea ya una reacción. ¡Ay, ya puso esta su música, esta vecina, ta! Fíjate que Carlos Monsiváis tuvo en algún momento una reflexión sobre el naco. El naco, sí, el naco. Y tú ves en el diccionario el naco y pues va a decir una expresión curiosa, es decir, una descripción académica, ¿no? Porque si tú le preguntas a cualquiera qué es un naco, pues te va a dar su propia acepción. A mí me encanta lo que dijo Carlos Monsiváis. Si mal no recuerdo, él dijo algo como, mira, el naco es aquel ser despreciable que no nos gusta su hablar, vestimenta, color de piel, música que oye, porque es un reflejo de nuestra propia naquez.
O sea que Carlos Monsiváis dijo, en el mundo de los nacos nos peleamos entre nosotros porque no nos aceptamos o no nos gustamos. Entonces es una declaración que me gusta porque digo, es muy inteligente, porque igual yo puedo decir qué naca es esta persona y la otra persona pudo decir 10 veces más y con mejores argumentos acerca de mí. El naco eres tú, viejo. Y puede dar sus buenas razones, ¿no? Entonces, lo que yo te estoy conminando es, mira, sería muy aventurado decir que no seamos discriminadores. Ese es el ideal. Pero ¿qué te parece si manejamos? Vamos a ir caminando a ser menos discriminadores o a poner atención donde discriminamos y a pedirle a Dios que nos ayude a ir superando esta situación. Como termina este párrafo, ¿no? Se van a otra aldea, nosotros decir, vamos a otra actitud, vamos a corregir el rumbo, vamos a cambiar, vamos a mejorar esta cuestión de la discriminación. Mira, empezamos por algo que a mí me gusta mucho citar, y ya lo mencioné, este ejemplo magnánimo de lo que hace Desmond Tutu, el arzobispo episcopal en Sudáfrica, y él maneja en su libro, que dice en su libro, Sin perdón no hay futuro, él maneja el término Ubuntu, un término africano, por supuesto, Ubuntu, y dice que cuando todo mundo reacciona y dice, ahora que Mandela es presidente, puede desquitarse con los blancos de todo lo que pasó casi 30 años en prisión. Y no solo él, sino el pueblo, ¿no? Y el Ubuntu, explicaba Desmond Tutu, es una cosa que solamente ellos, como sudafricanos de raza negra, conocen. Dice, esto no lo he escuchado en ninguna otra parte del mundo y por eso es muy difícil de que lo entiendan o que pueda ser traducido. Pero explica en su libro que el Ubuntu es algo como esto. Vamos a mejorar la raza. Y la manera de mejorar la raza, toda la raza, es que yo pueda perdonar lo que me hiciste y perdonar lo que yo te podría hacer. Y así tú eres mejor ser humano y yo soy mejor ser humano, independientemente de que me pidas perdón o de que cambies. Entonces, el Ubuntu, según Desmond Tutu, es una actitud que hace más grande a todos, aunque ignore el ofensor que lo estás engrandeciendo por poner Ubuntu. Yo corregiría, digo humildemente, pues Desmond Tutu, hombre, pero lo corregiría humildemente diciéndole, ¿sabes qué? Ubuntu también lo tenemos en el Nuevo Testamento. Se dice liberar, soltar, y se traduce perdón. Muchos dicen, es que perdón es olvidar. No, perdón no es olvidar. Pero es que al recordarlo no te duela. Pero igual es ejerzo el perdón para engrandecernos todos. Aunque no me pidas perdón, me libero del rencor que tengo contra ti, porque así me curo y te curo, aunque lo sepas o no. Entonces, fíjate que es una expresión novotestamentaria poderosísima, poderosísima. Y viene también en esta ilustración que dio Jesús de aquel que fue perdonado por una gran deuda por su patrón y que no pudo perdonar una deuda pequeña. Y entonces la recriminación es, oye, si a ti se te perdonó mucho, ¿por qué no puedes perdonar menos? Estamos diciendo, si Dios me acepta como soy, voy a tratar de aceptar como es al otro sin discriminarlo, para no tener las reacciones, ¿sí?, insanas de perder la objetividad
para hacer mis juicios de relación con esa persona. Y mira, a mí me ayuda este cuento. Se dice de un niño que va cargado por su papá a la tienda de mascotas. Y ahí están los perritos, bien vaciados, bien bonitos, ¿no? Pues dando guerra, ya sabes, ahí en las jaulitas. Entonces el niño se fija en un perrito que estaba ahí arrinconadito, ¿no? Y entonces le habla, y el perrito se acerca, pero tenía un problema en su cadera y arrastraba la patita, caminaba rengo, como le dicen, ¿no? Cojeando. Y el niño dice, quiero a ese perrito. Y el veterinario le dice, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre? Si ese perrito no brinca, no corre, no juega como los otros, mírale la patita. Entonces el niño se alza el pantaloncito, cargado con su papá, se alza el pantaloncito, y le enseña al veterinario, que no había percibido, una prótesis, se dice, no sé, un aditamento que lleva en la pierna, porque el niño tenía también un problema que no podía andar. Y el niño dice, quiero ese perrito, porque yo sí lo acepto como es, como quiero que me acepten a mí como soy. Entonces, bueno, con ese cuento, que así puede ser medio tiernón, pues uno diría, pues sí, hombre, el otro también tiene es naco, ¿no? Como estamos diciendo, pero pues yo también soy naco, y ahí puede ser que hasta más que él, bueno, tú entiendes, estoy jugando con la expresión, el otro pues tiene cosas que no me gustan, pero voy a tratar de no discriminarlo, o de no discriminarlo tanto. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo que suena mal, pero yo creo que es inteligente y vale la pena mencionar. Nos conviene. La vida es una rueda de la fortuna. Te habrás subido ese juego. Y a veces estabas arriba y a veces estabas abajo. Tenemos buenos tiempos donde las cosas van así. Y malos tiempos donde se baja el avión en esta turbulencia y luego vuelve a subir y vuelve a bajar. Nos conviene llevarla bien. Se llama inteligencia social. Fíjate que quienes no somos tan inteligentes socialmente, perdemos mucho de quienes, siendo inteligentes sociales, tienen sus relaciones, las cultivan, las cuidan, no discriminan y las conservan. Te cuento algo anecdótico, una historia que te debe de hacer pensar. Mira, sucede lo siguiente. Está alguien en el campo trabajando y oye unos gritos de auxilio. Corre a ayudar y ve que es un joven, pero es un joven, un niño riquillo por la ropa y los ornatos. Se está ahí batallando en el pantano. Entonces, que era campesino, clase baja, explotado, pudo haberse encogido de hombros y pasar de largo, ¿no? Pero era una vida humana. Entonces se arriesga, se pone en peligro y salva a aquel pequeño. Resulta que el padre del que fue salvado busca al campesino y le dice, oye, te quiero recompensar, un tipo de nobleza, un tipo rico, te quiero recompensar, ponle precio y vas a ser recompensado. Y entonces le contesta el campesino, el pobre, le dice, ¿sabes qué? No, porque es una vida humana y eso no tiene valor, no tiene precio. Así que queda así. Y entonces ve que viene el hijito del campesino y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Déjame educar a tu hijo a la par del mío, mandarlo a la mejor escuela y después universidad y que sea un hombre de mucha educación. Y el campesino dice, pues sí, pues hombre, él puede darle lo que yo no. Y se va el chavo a estudiar. Para no hacerte el cuento largo, resulta que el joven pobre que se va a estudiar, Fleming, es el inventor de la penicilina. Pero espérate, no termina aquí la cosa. Resulta que tiempo después se enferma, ya adulto, el joven que fue rescatado, el noble que fue rescatado.
y llaman al doctor Fleming para venirlo a curar. Pues le pone la penicilina y lo salva, le salva la vida de las bacterias que lo estaban matando. El hombre salvado noble, Sir Winston Churchill. Entonces, fíjate cómo jugó la discriminación a favor de todos cuando no se manejó. El pobre salva al rico, el rico educa al pobre. El pobre educado, por segunda vez, vuelve a salvar al hombre que de niño iba a ahogarse y de grande iba a morir por la bacteria. Jugó bien para todos que no hubiera el prejuicio de discriminación. Entonces, déjame terminar esto así. Jesús está preparando a los suyos porque se va y quiere dejar a su equipo armado. Y su equipo armado tiene que entender que ya no puede estar viviendo con este prejuicio discriminatorio porque provoca reacciones no saludables y que a la larga desfavorecen a todos. Y más con Lucas, que va a ser un evangelio a los gentiles. Es decir, no es exclusivo de los judíos, es para todos, y entonces el equipo lo tiene que aprender. Jesús les da la lección de vida, apréndanlo, pero apréndanlo bien, porque tenemos que continuar. Y en este continuo camino tienen que ir creciendo y superando este tipo de actitud. Y entonces rematamos con eso. Vivimos tiempos complicados, tenemos que cerrar filas en oración, lo estamos haciendo en la noche. Me encantaría que oraran conmigo todos los días a las 8 de la noche y estar pidiendo por quienes vemos que están en estos problemas, que como mencioné al principio, ya casi ninguno se salva de conocido, familiar, amigo que ha tenido estas circunstancias graves y necesitamos este cierre de filas. Y necesitamos como congregación igual aprender a superar los prejuicios discriminatorios, cualesquiera que sean estos, caminar juntos como congregación, cerrar filas como familias, como sociedad, cuidarnos las espaldas y ver el beneficio de tener la actitud más adecuada, que es que Dios nos vaya curando de la discriminación, porque nadie se escapa y tenemos que ir en una superación sobre todo esto. ¿Les parece?